Desde muy niño tuve la inquietud de, de saber qué es lo que había arriba, qué pasaba donde estaban las estrellas y los planetas. Y bueno, eso fue algo que siempre me inquietó, me llamó la atención. Y bueno, eso fue, una parte fue de niño, prácticamente que no tenía respuesta, y también tenía yo una idea, que era una idea mía, porque mi madre era muy religiosa católica y en la casa éramos todos católicos. Entonces, mi madre traspasaba esa parte espiritual de la religión y entonces de ahí entonces yo algo sacaba de esa información y yo trataba de usar una razón. Entonces yo decía, ¿por qué los ángeles no bajan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué estas guerras? Aquí hay guerras, hay hambre, hay pobre, hay rico, ¿por qué estas desigualdades? Y eso empezó muy marcado a los 12 años, prácticamente, muy marcado. Y por eso yo decía, los ángeles, ¿por qué no vienen los ángeles? Y después ya empecé a decir, bueno, si los ángeles no tienen alas, no tienen alas, los ángeles tienen naves. Esa parte de nave nació a través de toda la parte de investigación de lo que se llamaba el fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, que es la sigla. Y entonces ahí ya esa parte entonces ya se convirtió en buscar personas que me dieran respuestas. No las encontraba, pero extraordinariamente tenía una vecina y la vecina pertenecía a una escuela hermética de conocimiento y ella empezó a responderme las primeras preguntas. Y esas primeras preguntas que yo le hacía, quiénes eran, de dónde venían, y toda esa inquietud mía en el sentido de que de dónde también veníamos nosotros y que queriéramos realmente y hacia dónde íbamos. Eran preguntas muy importantes. Entonces, la conclusión es que tuve respuesta de esa hermana y posteriormente entonces yo fui creciendo. A medida que fui creciendo, fui guiado por esta hermana, fui comprando libros, me prestaron libros y después de los libros me di cuenta entonces que independiente que estaba la parte del fenómeno OVNI, investigación OVNI, entonces ahí ya me di cuenta entonces de que sencillamente los OVNI eran, tenían que, era un método de viajar por el espacio y de estos ángeles que se creían, ¿cierto? Las religiones creían que estos ángeles pudieran andar en estas naves o no. Pero la conclusión más rápida es que en cierta forma todos tenemos esa inquietud. La inquietud mía entonces fue llevada más adelante en la adolescencia y más adelante entonces, posteriormente yo llegué a Santiago por razones de mi trabajo y de mi profesión, que es contador, soy contador general, y entonces llegué entonces a una escuela hermética acá en Santiago. Y en esa escuela hermética ya tuve otras respuestas, tuve otros conocimientos independientes de tener más información a través de otras personas que eran, además de otras escuelas. Así que ahí yo ya tenía una idea clara, una pregunta clara y una búsqueda que era sencillamente que, que pedía contacto y pedía contacto entonces a los hermanos cósmicos, decía yo. Todos somos hijos de un mismo creador, entonces pido contacto a mis hermanos. Sabía que los veía siempre mayores y que por qué no vienen a ayudarnos, por qué no me dan un contacto a mí para poder ayudar a la humanidad
esta humanidad en la cual no existe el amor no se practica. Sencillamente acá hay un amor teorizado y he encontrado la parte social de muchas desigualdades y aparte de que también habían mucha ignorancia. Encontraba yo que la humanidad estaba por interés prácticamente de las superpotencias. Ellos me di cuenta que, y a través de los conocimientos que iba adquiriendo, de que guardaban la verdad, guardaban el conocimiento, y resulta de que también me di cuenta de que manejar a una, a una humanidad ignorante, por supuesto que le daba un poder muy grande, un poder muy grande hasta a la superpotencia, a los gobiernos, porque manejar, guiar o manejar y dirigir a una humanidad ignorante, entonces por supuesto que los ganadores serían las superpotencias, pero la verdad es que pierde toda la humanidad. Así que eso fue lo primero en cuanto a la búsqueda, pero resulta que pedí y no llegaba a ese contacto, pedía y no llegaba, hasta que me decidí entonces a buscar a formar yo un grupo de contacto. Independiente entonces del material que yo tenía, me encontré además entonces con un colega, compañero de trabajo que también pensaba igual que yo. Lo invité a que conformáramos un grupo y que ese contacto saliera de alguna forma, tenía que llegar porque ya se sabía tanto de los hombres que lo único que faltaba era esas naves, sencillamente, y esas naves, ¿quiénes eran? Por lo tanto, entonces conformé un grupo, y ese grupo nació en mi hogar, y incluí a mi esposa, por supuesto, y mis hijos, y empezamos entonces a hacer reuniones, al principio entonces que tenía que ver principalmente con la práctica de la espiritualidad, y también algo muy importante que tenía que ver la respiración, la relajación, la concentración mental y la meditación. Y así empezamos, y con una idea también de formar una escuela de conocimiento no hermética, una escuela abierta de todo tipo de conocimiento para que la gente tuviera acceso al conocimiento y a verdades que harían crecer a esas personas. Y el hecho de que crecieran todas estas personas, creceríamos todos y dejaríamos entonces muchas diferencias desaparecerían de lado con el conocimiento, con la verdad. Podría practicarse mejor el amor universal, la fraternidad, la igualdad, etcétera, la educación para todos, etcétera. Y antiguamente, años atrás, eso era terriblemente manejado por la parte de los que tenían la riqueza, en el cual les convenía mantener sin escuelas, sin universidad, etcétera, en todo el planeta a los hermanos para que no llegaran al conocimiento y que unos pocos lo tuvieran. Así que ya ahora tenemos que entrar a esa parte de qué pasa si efectivamente yo llegué o no llegué a un contacto. Entonces, yo llegué a un contacto pidiéndolo prácticamente todos los días en mis oraciones. Y fui escuchado el 30 de junio del año 1979, acá en Chile, en Santiago. Ese día yo estaba muy inquieto. Y me acuerdo de forma muy clara porque ese día era San Pedro. Y resulta que había sido San Pedro, pero era el día anterior. Y el 30 de junio entonces era un día festivo, y 29 y 30 caía un día domingo, me recuerdo. Y entonces estaba yo muy inquieto y tomé lápiz, tomé
papel, y entonces dije y pedí con mucha fuerza que estos muchos años de espera, desde esos 12 años, en lo cual yo había tenido una experiencia en que había llegado un ovni prácticamente en esa época, no se sabía qué es lo que era, y resulta que era de color plateado y llegó donde yo estaba, en el patio de mi casa, en la casa de mis padres, y ahí entonces este ovni resulta que se detuvo y estuvo parado arriba de mi cabeza, y ese minuto entonces fue algo, algo que multiplicó mis ganas de contactar. ¿Por qué? Porque yo ahí dije, los ángeles no tienen alas, tienen naves. Bueno, en esa oportunidad, en esa ciudad provinciana, se vio, entre paréntesis, se vio ese objeto prácticamente en toda la ciudad. Así que ahora acá ya me quedaba algo que tenía que concretizar, y era eso lo que yo había decidido, bueno, ahora ya. Y sentía que podía hacerlo porque había escuchado que había un grupo en Perú que había hecho un contacto con hermanos mayores del espacio, hermanos extraterrestres, y que había sido justamente telepático. Y era justamente lo que yo hacía, prácticamente desde los 12 años que pedía, y yo siempre me quedaba a la espera, o sea, que me quedaba a la espera no de que bajara un hermano mayor extraterrestre, sino que sencillamente que llegara un contacto, por un contacto yo también me lo imaginaba telepático, de mente a mente. Entonces, porque lo otro era, yo lo veía que era prácticamente imposible que sucediera. Así que ahora, ya teniendo esa parte de que en Perú había un contacto, había un grupo de muchachos que habían tenido un contacto y que habían tenido un avistamiento, entre paréntesis, programado, y ese avistamiento programado habían acudido varias personas, por lo tanto entonces eran muchos los testigos. Y eso me dio la certeza entonces de lo que yo andaba buscando ya estaba muy cerca. Y ese día entonces, 30 de junio del año 1979, sentí por primera vez, entonces coloqué el lápiz sobre el papel y resulta que sentí electricidad en mi brazo derecho y empiezo a escribir entonces en forma muy rápido y empiezo entonces a, a mirar posteriormente lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito decía: yo soy Oxal, soy de Ganímedes, en nuestro mundo le llamamos Bol. Entonces, satélite natural de Júpiter, descubierto por Galileo Galilei en el año 1610. Este hermano que hablaba tenía toda la información entre paréntesis. Y resulta entonces que me dice: yo soy un doctor mental y queremos tener acá en Chile contacto con personas como tú, hermano, que quieren organizar la misión, y la misión de contacto con nosotros llevará a una misión en Chile, y no solo en Chile, porque ya también está en el Perú y en varios países, sino que va a ser un contacto en todo el mundo. Queremos contactar a toda vuestra humanidad. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tú piensas, lo que tú has dicho por años, que esta sociedad humana está desequilibrando el planeta. Desgraciadamente, pueden hacer que un suicidio, ese suicidio colectivo sería destrozar este planeta, porque el átomo es para la paz y no es para la guerra. Entonces, dentro de todos los conceptos, yo le hice una pregunta al hermano Oxal y me dice, yo le hago una pregunta, le dije: hermano, yo puedo ayudar a organizar esto acá en Chile.
sí, tú puedes hacerlo si quieres, pero para eso tienes que cambiar interiormente. Cambiar interiormente significa que seas mejor persona, que seas más espiritual y que siempre estés conversando y actuando con la verdad. Y la verdad para ayudar a tus hermanos. Así que yo le dije, bueno, yo quiero y he tratado de ser mejor persona, pero también me gustaría, hermano, que este contacto se hiciera con testigos, como fue en el Perú. Y yo tengo a mis hermanos, en mi grupo tengo hermanos que están entonces esperando lo mismo que estoy esperando yo. Este contacto. Así que podría darme una fecha para que este contacto se haga con mi grupo. Entonces el hermano Xalma dice, sí, totalmente de acuerdo, me dice, porque todo esto tiene que ser razonado, tiene que aplicarse la fe razonada. Así que por lo tanto, reúne tu grupo el próximo domingo y todos tendrán una comunicación. Va a ser una comunicación, una ceremonia oficial para vuestro país llamado Chile. Entonces yo le dije si teníamos que estar en alguna forma. Entonces dijo, traten de estar livianos de comida. O sea, en el fondo, por supuesto, comprendí que teníamos que estar sin comer y para el efecto entonces que ese contacto fuera mejor. Así que el hermano dice, hasta pronto hermano Pedro, la reunión será y el contacto será a las 19 p.m. del próximo domingo. Hasta pronto, Oxalc de Ganímedes. El día entonces domingo, por supuesto, yo había comunicado a mis hermanos y resulta que conformaban el grupo y entonces estábamos en el comedor de mi casa y estábamos reunidos ya con antelación a las 19 horas y lo más importante entonces que hicimos todo lo que veníamos haciendo, invocaciones, oraciones espirituales y también hicimos respiración, relajación, concentración mental, meditación. Y eso entonces era algo que para nosotros era como una escalera, un camino para llegar lo mejor posible a ese contacto. Así que a las prácticamente 6:45 empieza un hermano del grupo que es el hermano Héctor. Y el hermano Héctor Valdés, entonces empieza a escribir en forma telepática, pero con escritura automática, que fue lo mismo que me sucedió a mí, en el cual yo, cuando tuve el primer mensaje del hermano Oxal, fue por psicografía. La psicografía es telepatía instrumentalizada. Y esa telepatía instrumentalizada entonces es muy rápida y resulta entonces que uno no logra captar por la parte mental los pensamientos, sino que primero están prácticamente en el papel escribiendo. Y eso entonces sucedió con el hermano Héctor Valdés a esa hora 6:45. Entonces resulta que termina de escribir y le pedimos que lea. Entonces él dice, acá hay un hermano y dice, soy Oxal de Ganímedes. El contacto que damos de acuerdo con el hermano Pedro, que va a ser a las 19 horas. Por lo tanto, hermano, no seas impaciente. Sigan preparándose y a las 19 se efectuará el contacto.
firma Oxal de Canina. Entonces, la verdad es que fue una emoción muy grande porque estaba confirmando mi mensaje, que no era un animismo mío, entonces que era un mensaje real de estos hermanos extraterrestres, nuestros hermanos cósmicos. Por lo tanto, entonces di un salto de alegría y dije, ya hermanos, quiere decir que no estoy loco, ya somos dos locos. Así que por lo tanto, a las 19 horas se produce entonces de nuevo el contacto, y el contacto nuevamente lo recibe el hermano Héctor Valdés, de forma muy rápida, escribiendo en forma muy rápida, y resulta entonces que ese contacto entonces al recibirlo termina, y ese es un mensaje entonces que tiene que ver entonces con esa ceremonia oficial, y esa ceremonia oficial entonces que confirma el mensaje prácticamente, hace una confirmación absoluta de lo que es un mensaje. Entonces no existían en esa fecha mensajes, qué mensajes, de qué se tratan los mensajes. Nadie sabía qué podría decir un hermano extraterrestre. Y ese mensaje... Todos empezamos a recibir mensajes, dije. Pero lo que queríamos también era que una vez a la semana tuviéramos el hermano Oxal con nosotros, que pasó a ser nuestro guía. Y justamente entonces una vez a la semana nos reuníamos y teníamos el hermano Oxal, quien entonces se proyectaba, podíamos verlo, y además de eso entonces recibíamos los mensajes. Y yo entonces le digo al hermano Oxal en una de esas reuniones, las primeras reuniones, le digo, hermano Oxal, es posible que acá en Chile podamos tener un avistamiento programado como fue en Perú. Y el hermano Oxal dijo, sí, dijo, sí, por supuesto que sí. Es necesario que ese avistamiento programado lo tengan, porque todo tiene que ser con la prueba de la razón, y por supuesto que este avistamiento será, y nos dio una fecha. La fecha entonces estábamos ya en el mes de, estábamos ya trabajando en el mes de julio. La fecha fue para agosto, el mes de agosto del año 79, y más o menos el día 8 de agosto del año 79. Entonces, el que recibió, y recibí yo entonces en psicografía, o sea, por telepatía, pero en escritura automática, recibí el plano del lugar en que iba a ser el avistamiento programado. Recibí todas las coordenadas, el nombre del lugar. El nombre del lugar decía Casas Viejas, Puente Alto. Y también decía, había un mapa, todo eso fue psicografiado por el hermano Oxal, y ese mapa entonces, importantísimo porque daba, desde la plaza de Puente Alto, daba los kilómetros que teníamos que llegar a Casas Viejas. También indicaba en Casas Viejas, indicaban un canal, que era un canal llamado Las Perdices, y algo muy importante, dijo el hermano Oxal, dijo, si tienen dudas, pregunten a Carabineros. Entonces yo le digo, hermano, ¿pero cómo vamos a preguntar a Carabineros? Ellos tienen mapas, digo. Pregunten a Carabineros para que los guíen mejor al lugar donde teníamos un mapa del lugar, hicieron un mapa del lugar. Entonces, hermanos, si se atreven, entonces este día a las 21 horas van a tener el primer contacto programado y verán una nave nuestra en ese lugar. Bien, nos preparamos, nos organizamos, y resulta de que era el día de la
fecha en que teníamos que estar, que era muy cercano, habíamos tratado entonces de ubicar Casas Viejas, sabíamos que estaba cerca de Puente Alto y había que encontrar ese lugar, las perdices, había que encontrar, me habían entregado también a mí en forma de, por vía telepática también, no solamente son la telepatía, no solamente entrega conceptos de mente a mente, sin que haya idiomas de por medio, sino que solamente transmisión de pensamiento y a cualquier distancia, sino que también me dieron una visión mental del lugar. Entonces vi que había una línea férrea. Así que bueno, investigamos y nos preparamos para ese día. Acudimos en la mañana justamente al lugar, a la Plaza Puente Alto, y desde la Plaza Puente Alto empezamos a hacer el recorrido que ellos nos habían indicado. Entonces teníamos que llegar a donde carabineros, porque habían carabineros. Y resulta entonces que llegamos al lugar de las Vizcachas, en donde había en esos años, en el año 79, había un pequeño retén de carabineros, y resulta que en ese retén de carabineros estaba al mando un sargento. Entonces los hermanos me dijeron, Pedro, ten cuidado al preguntar, porque tú puedes, no vayas a hablar de extraterrestres. No se preocupen, le dije, sí. Y por último, si les digo, se lo va a hacer en broma. Así que bajé del auto, bajé con otro hermano, y hablé justamente con el hermano que en esa oportunidad estaba a cargo, que era un sargento. Y le pregunto, ¿sabes? Andamos buscando Casas Viejas, andamos buscando Canal Las Perdices, andamos buscando este lugar. Le mostré el mapa. Entonces dijo, bueno, eso es como un lugar, es como si fuera una parcela, es como porque había un árbol al centro. Así que, pero el lugar, está acá el Canal Las Perdices, dijo, está acá cerca, está muy cerca, y tienen que entrar a Casas Viejas, nos indicó por dónde entrar. Es una calle larga, dijo, no hay nada más, porque ahí son parcelas, el campo. Así que si tienen que ver, chequear el mapa, yo les mostré que el mapa, por supuesto que no le dije que era un mapa entregado por hermano extraterrestre, y entonces ahí llegó ya, estábamos en camino ya, en Casas Viejas, estábamos ya, encontramos el Canal Las Perdices, encontramos la línea férrea, y cerca de la línea férrea estaba prácticamente al lado de Casas Viejas, pero el lugar donde estaba ese lugar, llegamos hasta donde se podía en vehículo, en auto. Andábamos en 2 vehículos y ahí entonces ya prácticamente paró el viaje. ¿Por qué? Porque ya no se podía avanzar. Nos bajamos, y cuando nos bajamos yo miro hacia arriba, hacia el otro, hacia el frente, hacia el otro lado del río Maipo, y resulta que arriba veo que hay un árbol, y simétricamente era el mapa que habían hecho, y al centro había un árbol. Entonces era el lugar del encuentro. Era grande, así que escogimos lo más cercano. Entonces nos acercándonos hacia ese árbol que estaba al frente, pero al otro lado. Así que, por lo tanto, la nave se suponía que tenía que llegar al lugar donde nosotros estábamos. Hacía mucho frío, era el mes de agosto, había llovido, andábamos todos prácticamente con abrigo, con charlinas, con zapatos. No estábamos preparados para ir con trajes, con bototos, sino que sencillamente era una inexperiencia total acerca de cómo ir a la montaña. Y empezó el frío,
mucho frío, llovió, encendimos fuego, nos mojamos, pero seguimos porque la fe seguía adelante, en nuestros corazones, por supuesto en nuestro espíritu. Y lo más importante entonces es que a las 12 del día yo llamo a la hermana Alicia y llamo al hermano Héctor y les digo, esto como está el día, yo creo que los niños nos van a aguantar y yo creo que nos van a aguantar además otras personas, y hay 2 autos, entonces para el regreso. Entonces el hermano Héctor dijo, bueno, dijo, hay que esperar, no se puede esperar, tenemos que esperar las condiciones del tiempo, pero eso sigue así. Yo creo, Pedro, que hay que ser responsable y hay que regresar. Bueno, los hermanos nos darán otra oportunidad. Entonces yo de inmediato dije, bueno, pueden regresar todos los que quieran, pero yo me voy a quedar, porque el avistamiento está programado a las 21 horas. Pero ¿cómo te vas a quedar, hermano? No, bueno, yo me quedo, voy a hablar con el administrador y le voy a decir si puedo quedarme acá en la noche, porque en esa época, en ese año, había toque de queda a las 11 p.m. y había que regresar. Entonces, por supuesto que había que regresar en los vehículos, no había más. Así que llegamos entonces a la espera, mucho frío, pero con mucha fe, mucho trabajo de invocaciones espirituales, oraciones, cantos espirituales. Estábamos todos muy unidos con una tremenda fe y mucho amor, sentíamos mucho amor por el próximo, por nuestros hermanos que podíamos ayudar y estábamos ansiosos entonces de este contacto, de esta experiencia, para poder seguir entonces con esta misión maravillosa. Así que ahí ya empezó el mal tiempo, muy helado, muy frío, volvió a llover. Y en ese momento entonces que volvió a llover, yo de nuevo llamo a Héctor y a la hermana Alicia y les digo, sigue lluvia y entonces parece que lo mejor, ¿qué dicen ustedes? Bueno, hermano Héctor, hay que regresar. Pero en ese momento sentimos una tremenda calor. Entonces dijimos, pero ¿por qué hace calor? Está lloviendo. Y entonces nos dimos cuenta que nosotros nos estábamos mojando, que la lluvia no caía. Y un calor cada vez más intenso. Nos dimos cuenta entonces que estábamos dentro de algo, y ese algo tenía forma de pirámide. Y el agua caía, pero no nos mojaba. Estábamos al interior de algo que era similar a una pirámide con mucha calor. Eso entonces lo comentamos los tres, empezamos a orar, a dar gracias a los hermanos mayores y que nos aconsejaran. Y entonces ellos dijeron, son ustedes los que tienen que decidir. El avistamiento es a las 21 horas. Habíamos llevado, por supuesto que habíamos llevado cosas para comer, etcétera, pero el problema era el frío y la lluvia. Así que dijeron, Pedro, no puede ser, hay que aplicar la razón, tienes que ser equilibrado. Entonces la fe está bien, pero hay que ser equilibrado. Todos trataron de convencerme y yo dije, yo me quedo en las condiciones que ustedes me escucharon. Bueno, los hermanos dijeron entonces que ellos se regresaban y que íbamos a hacer nosotros vamos a quedarnos acá y si podemos volver en algo, un vehículo que pase, etcétera, que nos lleve a Santiago, a Puente Alto, bueno, pero después de las 21 horas. Tenemos plazo hasta las 11, porque esto que quiera hasta las 12. Hasta las 11, perdón. Así que nos quedamos, se fueron. Nos quedamos, seguimos haciendo nuestro trabajo, pasó el tiempo cada vez ya más rápido y se fue oscureciendo, pero de repente, antes de oscurecerse, sale
se abre el techo de nube y el cielo queda azul absoluto, las estrellas por todos lados, y se sigue como si hubieran soplado las nubes y se sigue despejando y quedó totalmente despejado el lugar donde estábamos. Entonces saltamos de alegría. Y al lado del fuego entonces seguimos entonces esperando y orando y haciendo relajación, concentración mental, meditación. Ya faltaba poco para las 21 horas, estábamos mirando los relojes y entonces ya la ansiedad estaba presente, si iban a llegar o no iban a llegar. De repente a las 21 horas yo veo arriba como una pelota de golf de color amarillo y color cargado prácticamente, color anaranjado, principalmente anaranjado. Y fue creciendo a medida que se acercaba, fue creciendo, 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 se venía acercando y a medida que se fue creciendo, creciendo, tomó la forma de una nave. Una nave grande. Esa nave grande que se le veían las escotillas o ventanas y estaba al frente de nosotros, muy distante a lo mejor, pero nosotros lo veíamos cerca a ellos, veíamos cerca esa nave y era grande, era inmensa. Y ahí empezamos entonces, yo, el que habla, empecé a llorar porque desde los 12 años que los estaba esperando, mi esposa también, los niños gritaban, saltaban de alegría y hacían hermanos mayores, hermanos mayores. Alicia también lloraba. Los niños eran los que saltaban, hermanos mayores. También a saltar, a reír, a abrazarnos y decir hermanos mayores, gracias hermanos mayores, gracias por venir, por darnos este avistamiento, gracias por estar aquí con nosotros no merecemos eso. Y con las manos en alto haciéndoles señales. De repente entonces la nave empieza a subir lentamente, lentamente. Andamos con cámaras fotográficas y empezamos a sacar fotos. Resulta entonces que esas cámaras, esas fotografías, empezamos rápidamente a sacarlas, porque para nosotros iba a ser una prueba que podíamos dar, que podía dar la vuelta al mundo, entre paréntesis. Pero resulta de que iba muy rápido la nave ya hacia arriba y nosotros, yo pedí principalmente con mucha fuerza, hermano Xar, por favor, bajen. Ha sido muchos años de espera, por favor, quédense un poco más, necesitamos un poco más, por favor. De nuevo me había convertido en ese niño de 12 años que pedía, hermano, ¿cuándo van a venir los ángeles? Bien. Y resulta entonces que la nave empieza a bajar, y nuevamente se coloca en el mismo lugar. Y ahí entonces yo recibo un mensaje del hermano Oxal, telepático, en el que me dice, hermano, estamos muy contentos de estar con ustedes. Esta es una prueba de fe. Ustedes han pasado la primera gran prueba, que es la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque van a tener un camino en el futuro que va a ser lleno de espinas, pero también va a ser lleno de alegría por salvar almas para la nueva humanidad espiritual de esta tierra. Porque este planeta va a ser un planeta que va a tener una nueva humanidad espiritual, y esa nueva humanidad espiritual, la responsabilidad va a ser vuestra de juntar a las ovejas del rebaño para que conformen la nueva humanidad espiritual.
estamos muy contentos nosotros de verlos con esa fuerza. Y esa fuerza es la que tienen que traspasar, el amor es el que tienen que traspasar. Todos iguales, la igualdad, la fraternidad. Hermano, es fácil, pero es duro. Porque ustedes los van a llamar locos, ingenuos, fanáticos, estúpidos. Pero si ustedes son capaces de pensar en que la nueva humanidad espiritual va a ser una nueva humanidad espiritual, como la que dijera el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús dijo que la nueva humanidad iba a ser de amor y de paz. Y es lo que ustedes quieren, entonces sabemos que van a llegar al final. Pedro, no te preocupes por el regreso, porque tenemos todo programado para vuestro regreso. Cerca de ustedes habrá un bus esperando. Bajen en Puente Alto habrá otro bus que los llevará a Santiago. Y está todo programado, porque nosotros nos encargaremos de que lleguen sanos y salvos a vuestros hogares y con la misma alegría de ahora. Hasta pronto, hermanos. Hasta pronto, y que el profundo amor de la conciencia cósmica les bendiga. Bien, la nave empieza a subir lentamente, lentamente, sacamos más fotos y hasta que se perdió en la altura. Nos abrazamos, nuevamente saltamos, gritamos, hermanos mayores, gracias, lloramos. Pero en ese momento yo me doy cuenta de que estaba de noche y que resulta que eran las 9 y casi las 9:30 de la noche. Y resulta que entonces el toque de queda era a las 11 y yo tenía una tremenda responsabilidad. Así que le digo, hermano, tenemos que bajar rápidamente y tenemos que buscar ese bus que el hermano Xal dice que va a haber un bus acá cerca. Entonces la hermana Alicia me dice, sí, Pedro, me dice, porque aquí hay un paradero. Cuando veníamos vi que había un paradero y vi varias micros que habían ahí que decían Puente Alto. Entonces ahí hay un paradero, dije. Así que vamos a ese lugar. Y partimos rápidamente con linterna y llegamos al lugar. Había una micro, como se decía en esa época. Y esa micro estaba con las luces prendidas. Pero no había nadie adentro. Entonces dijimos, pero ¿cómo va a estar solamente la micro y quién la va a manejar? Y el chofer. Entonces suban. Yo voy a ver dónde está el chofer. Entonces había un bar-restaurante. Entonces de repente, pregunto, ¿está el chofer de la micro? Y se para un señor que estaba en el mesón, entre paréntesis, estaba conversando. Entonces dice, señor, sí, yo me voy de inmediato a Puente Alto, así que suban, yo los llevo. Así que, la micro de las 9:30, pero que había pasado ya la hora, y resulta que me di cuenta que el hermano tenía el olor típico de un vino tinto chileno. Entonces dije, los hermanos mayores dejaron aquí a este hermano pegado con unos traguitos para que esperara. Qué maravilloso. Estos hermanos son muy sabios. Bien, y nos subimos a la micro, partimos y cantando de nuevo a Puente Alto. Todos cantando Puente Alto. Y el chofer decía que bueno, ojalá toda la gente sea como usted, porque a mí, yo todo el día estoy peleando con los pasajeros, me echan hasta garabatos. Decía, bueno. Entonces, cantemos, cante, hermano. Decía, el chofer se puso a cantar con nosotros. Bien. Resulta que llegamos a Puente Alto y en Puente Alto, en la Plaza de Armas, había que movilizarse a Santiago y ya no se veían vehículos. Entonces, ahí empecé yo nuevamente la responsabilidad tremenda, así, pero no, ¿cómo lo hacemos? Está pasando la hora y seguía el reloj avanzando. Ya eran las
Ya eran las 10, no pasaba nada, las 10:15. Entonces de repente aparece un bus que decía Santiago Puente Alto. Entonces yo me bajé a la calle y me atravieso y levanto las manos y el bus para. Porque yo pensaba que iba a pasar de largo. Para, y ahí le digo entonces, el chofer abre las puertas, le digo, ¿usted va a Santiago? Sí, me dice. Porque yo ando con mi esposa, mis hijos, y también ando con una hermana, con su esposo, sus hijos. Por favor, llévenos a Santiago, necesitamos llegar porque si no nos van a tomar presos acá los carabineros y los niños, figúrense en una celda, no corresponde. No se preocupe, señor, suban rápido, yo los llevo. Así que súbanse. Nos subimos y al subirme me doy cuenta de que todos los choferes que tienen taxis, que tienen radiotaxis, que hay buses, tienen al frente, ellos representan lo que son. Porque algunos tienen fotografía de su familia. Y bueno, pero aquí él prácticamente tenía una iglesia. Tenía a Jesús, tenía a la Virgen María, pero era una verdadera iglesia la que tenía frente a él. Entonces dije, los hermanos mayores eligieron bien. Y sentí una voz que decía, tranquilo Pedro, este es el bus que les va a llevar, es un nexo de fe. Y seguimos. El bus, de repente sentimos que iba a una velocidad superior a la normal. Entonces bueno, está apurado este ciudadano porque el toque de queda. Entonces me paré y le dije, ¿usted hasta dónde va a llegar? Yo voy a llegar hasta la plaza Baquedano, me dijo. Ahí está el paradero, pero no se preocupe, me dijo, por la hora, porque tenemos permiso nosotros para transportar fuera de las horas a los últimos pasajeros. Hay taxis, dijo, y los últimos taxis también tienen permiso. Así que como conclusión, llegamos rápidamente, nos bajamos a la plaza de Baquedano, pero antes de bajar yo le digo, señor, yo vivo al otro lado de Mapocho, y usted después por dónde se va. Entonces él me dice, porque no había ningún taxi, entonces me dice, yo voy al otro lado del Mapocho, yo voy por Independencia, yo también voy por Independencia, y yo vivo, le dije, y le di mi dirección, yo justamente doblo ahí, me dijo. Entonces yo dije, son los hermanos mayores, será un hermano mayor. No se preocupe, me dijo, yo lo llevo a usted, a su esposa y sus hijos. Y de repente aparece un taxi. Entonces dice, y ahí está el taxi, me dice. Es el taxi para su hermana, me dice, que se suba de inmediato. ¿Dónde va ella? A Maipú. No hay problema. No hay problema, si estos son taxis que van a esta hora, ya son los últimos recorridos y andan con permiso. Así que la hermana Alicia bajó, se subió al taxi y partió raudamente. Y nosotros partimos raudamente en el bus. Independencia, el lugar. Justo dobla en el lugar donde justamente nosotros teníamos que doblar. Ve, me dijo que esta es la calle, ¿por dónde vive usted? Dijo, nosotros aquí, una cuadra más allá, quedamos prácticamente a media cuadra de la casa. No se preocupen, yo los voy a dejar ahí mismo para que les quede cerquita. Paró el bus, nos despedimos, le dimos la mano, y gracias, que Dios los bendiga. Y entonces lo último que me dijo fue, el hermano dijo, que Dios los bendiga. Yo le dije, que Dios te bendiga a ti, hermano, y gracias por todo. Y dijo, ha sido un placer para mí, y yo ahora voy a guardar este bus, dijo, aquí a 2 cuadras. 2 cuadras de usted, yo voy a guardar el bus, dijo, y ahí yo también voy a descansar para seguir trabajando mañana. Llegamos a nuestra casa
con mi esposa, mis hijos, habiendo cumplido una tarea. Pero lo más importante que les puedo traspasar a los hermanos que me están viendo y están escuchando es que los hermanos mayores extraterrestres y las jerarquías espirituales de la Hermandad Blanca lo más que prueban es la fe del ser humano, la fe en lo que cree, la fe en ser mejores personas, la fe en practicar las leyes morales, la fe en practicar la espiritualidad, la fe en practicar el amor, que tanto se teoriza ahora. Y lo más importante es que seamos hermanos, que ayudemos a nuestros hermanos, a nuestro próximo, que cuidemos nuestra madre tierra, que todos juntos vivamos en común unidad espiritual, sobre todo en estos tiempos de crisis tan grandes que están sucediendo en este momento, terremotos, maremotos, volcanes, ciclones, huracanes, algo está sucediendo, hermano. Por lo tanto, entonces, la fe, muy arriba porque con la fe y el amor podemos llegar hacia la nueva humanidad, tomando de la mano, ojalá, a todos nuestros hermanos, a la mayoría que podamos. Posteriormente pasaron los años, seguimos, hemos tenido muchos avistamientos, hemos tenido muchas experiencias, y esas experiencias entonces son las que hay que traspasar para que los hermanos como ustedes sepan de que todos pueden tener estas experiencias, todos pueden contactar con hermanos mayores extraterrestres, siempre que pídanlo arriba. Ustedes también van a ser contactados. ¿Por qué? Porque no existe el contactado, existen los contactados. No existe el misionero, existen los misioneros. No existe el peregrino, existen los peregrinos. Así que, hermanos, todos juntos podemos ser misioneros de esta humanidad, porque el Padre, el profundo amor de la conciencia cósmica, lo único que quiere es que sus hijos, todos sus hijos, se conviertan en misioneros de humanidad, sobre todo en esta humanidad nuestra que tanta ayuda necesita. No hemos podido subir a la cuarta dimensión de conciencia, vivimos la tercera dimensión de conciencia, atacándonos los unos a los otros, guerras para matarse los unos a los otros, el egoísmo que hace más pobres a los pobres, más ricos a los ricos. Donde existe toda esa desigualdad, hermanos, que nosotros no queremos. Nosotros queremos una igualdad, queremos una fraternidad y queremos esa paz. Nueva humanidad espiritualmente más identificada con el amor universal. Señala así un tránsito de la humanidad hacia la cuarta dimensión de conciencia a través de una solidaria relación con civilizaciones extraterrestres. Se nos ha informado y cumplimos con transmitirlo, de que cada vez estamos más lejos de una guerra nuclear. Esto debido al temor de autodestruirse de las potencias por la saturación del armamento o arsenal nuclear. Pero cada vez estamos más propensos a las consecuencias de un accidente nuclear, el cual podría ocurrir en cualquier momento, ya que ellos, los guías extraterrestres, no afirman que ocurra en fecha determinada. Ellos dicen que el momento preciso de la explosión nuclear encadena solo el Padre, el profundo amor, lo sabe. Hacemos un llamado a todos los que escuchen, a cambiar juntos de actitud, a transmutar nuestros defectos en virtudes, fundamentalmente a tratar de amar al próximo, o sea, a hacer lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, para ayudar humildemente a nuestra humanidad en estos momentos críticos porque atraviesa y atravesará, que son momentos de definición ante Dios y nosotros mismos. Finalmente nos recuerda que la salvación espiritual será del hombre por el hombre, o sea, el esfuerzo y la responsabilidad de ayudarnos y de ayudar y proteger a nuestro planeta es del hombre de esta tierra, y la de ellos, guías extraterrestres, es de aconsejarnos y efectuar, llegado el caso, un rescate físico de una minoría de esta humanidad, los mejores de espíritu.
siendo estos el remanente para repoblar el planeta, después que éste haya sido purificado y la nueva Tierra pueda entonces nuevamente albergar a la nueva humanidad, aquellos que practicarán el amor universal. ¿De qué nos serviría tener en nuestras manos otro instrumento de ayuda si aún no tenemos bien claro a quién ayudar? Hay primero que descubrir la necesidad misma del hombre, para luego encontrar cada uno la forma adecuada, el instrumento necesario para ayudarle. Tener pues un nuevo instrumento y no tener presente al hombre sería como jugar nuevamente con un arma de dos filos, de la cual muchos aprovecharían en su beneficio personal. Como actitud, pues, requiere que cada persona viva de acuerdo a lo que cree, piensa o siente, que ya no se traicione pensando de una forma y viviendo de otra. Ser sinceros y veraces, practicando la ley de evolución espiritual, que es ayudar, hacer el bien y dar amor a nuestro próximo sin pedir nada a cambio. Teniendo la correcta actitud, descubrimos que esta nos ayuda a realizar la labor específica de esta misión, que empieza con un diálogo con hermanos mayores del espacio, y en el cual nosotros nos beneficiamos, pues aprovechamos de la experiencia acumulada por ellos, la cual nos sirve como esperanza para trazar nuevos rumbos. Los guías extraterrestres nos recuerdan una misión, a la cual muchas personas se habían comprometido antes de venir a esta última vez. Así muchas personas que fueron llevadas a otros planetas han regresado ya, preparadas para sostener y dar claridad en estos tiempos críticos. Es pues el hombre el que salva al hombre. La Tierra es nuestro plano de evolución y somos responsables por ella y por nuestra humanidad. Como la Tierra está a punto de madurar su tiempo de vida, las polaridades se manifiestan hoy en día más marcadas. Así vemos que lo malo es más malo y lo bueno es más bueno. ¿Por qué? Porque en este momento nuestra Madre Tierra está agónica, está sufriendo. Y resulta que todo lo que está agónico puede morir. Pero no se preocupen, tenemos la ayuda de nuestros hermanos mayores extraterrestres, tenemos la ayuda de las jerarquías espirituales de la gran hermandad blanca cósmica de la luz, tenemos la ayuda de nuestro Padre Creador, pero esa ayuda es para que nosotros cambiemos interiormente, nos unamos como hermanos que somos y practiquemos por fin la ansiada fraternidad, la igualdad, el perdón, la caridad. Y tan importante, hermano, conseguir juntos la ansiada paz para nuestro planeta, nuestra querida Tierra, esta madre Tierra que gime de dolor, pero que espera la ayuda de sus hijos, que somos nosotros también. Y resulta que en este momento dependo de un sistema que tiene un programa y el cual me está filmando y ustedes están escuchando mi voz, están escuchando mi llamado al cambio interior y a unirnos espiritualmente. Así que voy a hacer la pregunta, si puedo traspasar algo más, serán nuevas verdades para ustedes. Por lo tanto, hago la pregunta y quedo en espera. ¿Puedo seguir entregando las verdades que han estado escondidas a nuestros hermanos en esta humanidad? Y me dirijo al hermano que tiene en este momento la filmadora y el sistema. ¿Qué dice ese hermano? Hay algo que es muy delicado, hermano, porque hay algo que tienen que saber. Hermanos, el hombre puede experimentar, puede construir, puede evolucionar a partir de su experiencia dualista positivo o negativo. Para discernir este proceso es imprescindible el conocimiento y la completa conciencia de la verdad, y sobre todo para iniciarse en el discernimiento de lo operativamente negativo o positivo,
dentro de una economía creativa, el reino tridimensional, mineral, vegetal, animal. Somos un mundo de tercera dimensión de conciencia, hermano, no lo olviden. La naturaleza en todos sus planos tiene en sí misma un código de supervivencia que le lleva a provocar movimientos de fuerza contraria a los que el hombre pretende hacerle seguir, si tienen sentido involutivo. Los elementos de la naturaleza se llaman ciclos, lenguaje cósmico, y actúan automáticamente como generadores de movimientos de equilibrio cuando se ha provocado violentamente una desarmonía. Los elementos constitutivos son el aire, el agua, el fuego, la tierra. Esos elementos son la defensa de esta madre tierra. Cuando el hombre intenta poner en desequilibrio la conciencia instintiva del reino mineral, del vegetal y del animal, automáticamente dicha conciencia genera un movimiento pendular que tiene como objeto restablecer su propio equilibrio de supervivencia programada evolutiva. O sea, hermanos, que todo está programado para una evolución. Y acá en este planeta se está haciendo lo contrario. Se está destruyendo estos reinos de la naturaleza. Se está destruyendo esa supervivencia y ese equilibrio. Ahora ya el hombre de esta tierra ya tiene un desequilibrio completo del planeta. Por lo tanto, repito, cuando el hombre intenta poner en desequilibrio la conciencia instintiva del mineral, vegetal o animal, automáticamente dicha conciencia genera un movimiento pendular que tiene como objeto restablecer su propio equilibrio de supervivencia programada evolutiva. Estos movimientos causan inmediatamente enormes mutaciones que suelen afectar en primer término a los sujetos generadores del desequilibrio, es decir, al hombre de este planeta, el hombre salvaje inteligente de este planeta, que desgraciadamente continúa destruyendo. Continúan las guerras, continúan, hermanos, los incendios. Acá en Chile en este momento hemos visto como el elemento fuego está defendiendo a la madre tierra, del microcosmos que somos nosotros, pero un microcosmos destructivo. Somos salvajes, hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que pasar a ser hombres nuevos, mujeres nuevas, hombres espirituales, mujeres espirituales. Prácticamente no hay ozono, hay un hoyo del porte de los metros cuadrados que equivalen a Estados Unidos de Norteamérica, el más depredador de todas las superpotencias. Y por supuesto que las otras superpotencias ustedes también las conocen. Son todas las superpotencias que manejan la economía mundial, los países más ricos. Son los que más dañan. La Tierra se está calentando y se sigue calentando. ¿Por qué? Por el petróleo, por todo lo que está el aire contaminando. Tenemos no solamente el petróleo, tenemos el carbón, industria, todo el sistema industrial, el cual ellos debieran cambiar por otras energías que no hagan daño a la atmósfera de nuestro planeta. Por lo contrario, hay especies en vías de desaparición. Las selvas tropicales se están terminando, hay un 40% de destrucción total de las selvas tropicales. Los suelos, más de 3.000 millones de hectáreas, casi la cuarta parte de la superficie de todas las tierras emergidas del mundo están amenazadas de desertización y desalinización debido a una mala irrigación u otros tipos de deterioro. La capa de ozono está destruida, hermano. Está destruida por los aerosoles, por los clorofluorocarbonos que tienen que ver con todo un sistema de la ciencia
pero que desgraciadamente destruyen. Se saben, los científicos saben esto. Entonces, todo esto que está en el uso de los aerosoles, no debieran haber aerosoles, no deben existir estos sistemas de aire acondicionado que contienen estilo una espuma, son sistemas técnicos. Hay otros productos como el neón que se usa en los refrigeradores y los extinguidores químicos. Todo eso, hermano, destruye la capa de ozono. Y la capa de ozono, desgraciadamente, con los ensayos nucleares está más destruida. La capa de ozono, hermano, en este momento está acá, en la Antártida, acá en Chile. Tenemos prácticamente, no hay ozono, hay un hoyo del porte de los metros cuadrados que equivalen a Estados Unidos de Norteamérica. El más depredador de todas las superpotencias. Y por supuesto que las otras superpotencias ustedes también las conocen. Son todas las superpotencias que manejan la economía mundial, los países más ricos, son los que más dañan. Efecto invernáculo. En este momento la Tierra se está calentando y se sigue calentando. ¿Por qué? Por el petróleo, por todo lo que está el aire contaminando. Tenemos no solamente el petróleo, tenemos el carbón, industria, todo el sistema industrial, el cual ellos debieran cambiar por otras energías que no hagan daño a la atmósfera de nuestro planeta. Desechos nucleares que vienen a tirar a nuestras costas los países más ricos. Desechos nucleares que permanecen radioactivos por 100 años y que producen cáncer a toda una población costera. El costo de las armas. El mundo derrocha $1 trillón en gastos militares en el año. ¿Cuánta pobreza se terminaría? Se terminaría la pobreza, hermano, si ese $1 trillón fuera para la humanidad. Hay un reloj, y es un reloj ecológico. Un reloj ecológico que tiene un tiempo. Todo reloj ecológico marca un tiempo. Nosotros estamos viviendo este tiempo tan importante que es el juicio de las naciones. Estamos viviendo prácticamente el apocalipsis. Pero, ¿por culpa de quién? Por culpa de nuestro Padre, que es el profundo amor, que es el Padre de la parábola, el Hijo pródigo, que Él espera a todos sus hijos con los brazos abiertos. No es por culpa de Dios, nuestro Padre, Creador. No es por culpa de nuestros hermanos mayores que vienen a ayudarnos, están acá en nuestro planeta, tienen bases en los mares, tienen bases en las cordilleras, bases subterráneas, etcétera. Están los hermanos ultraterrestres desde la sexta dimensión de conciencia en adelante. Los hermanos ultraterrestres son todas las jerarquías angelicales, ángeles, arcángeles, serafines, potestades, tronos, genios solares, constructores, verdaderos constructores. Tenemos arriba, hay constructores del planeta, porque le ayudan al Padre en su creación. Todos ellos están ayudándonos. Pero el hombre de esta tierra, salvaje, bárbaro, inteligente, de esta tierra sigue destruyendo. Y en este momento la destrucción está muy rápida. Pero también las catástrofes naturales van a venir más rápido, en todas partes. Van a estar, no se les olvide, defendiendo a la madre tierra, los elementos de defensa de la madre tierra.
el agua, la tierra, el agua y el fuego. Hermanos, en cada minuto en este planeta se destruyen 21 hectáreas de bosques tropicales. Consumimos 34.725 barriles de petróleo. En cada minuto 50 toneladas de tierra fértil son lavadas o destruidas. En cada minuto agregamos 12.000 toneladas de dióxido de carbono que calientan la atmósfera. Nosotros somos los culpables. En cada hora se vuelven desiertos 685 hectáreas de tierras secas productivas. 1.800 niños en cada hora mueren por desnutrición o por hambre. En el año mueren 15 millones de niños en cada hora. En cada hora se desperdician 120 millones de dólares en gastos militares, cerca de 1 trillón al año. 55 personas son envenenadas en cada hora por pesticidas que utilizan y 5 mueren. 60 nuevos casos de cáncer se diagnostican solo en Estados Unidos. Hay más de 500.000 casos cada año, de los cuales 200.000 son terminales por causa de la disminución de la capa de ozono. La capa de ozono, desgraciadamente, hermanos, produce cáncer. Y tenemos los dos polos, tenemos prácticamente hoyos y la disminución en todo el planeta de la capa de ozono. Por lo tanto, andar al sol ahora es un peligro. Es un peligro porque sencillamente estamos expuestos a los rayos ultravioleta que, desgraciadamente, disminuyen toda defensa que nosotros tengamos. Cada día, 230.400 niños nacidos afrontan un futuro incierto. Cada día 25.000 personas mueren de sed por contaminación. Cada día 10 toneladas de desecho nuclear son generadas por las 360 plantas nucleares existentes, 360 verdaderas bombas Chernobyl listas para explotar. Cada día 250.000 toneladas de ácido sulfúrico caen como lluvia ácida en el hemisferio norte, matando a miles de lagos y devastando millones de hectáreas de bosque. Cada día 60 toneladas de paquetes plásticos y 300 toneladas de redes de pescar son arrojadas al mar por los pescadores comerciales, matando a miles de peces, aves marinas. ¿Por qué? Los animales porque le sacan las pieles, comemos de su carne. Tienen el marfil, a los elefantes los matan para sacarle el marfil, para que hayan abrigos de pieles, hermano. Se sigue destruyendo el planeta. Repito, en este momento se extingue una especie cada 5 horas y al término de este siglo, o sea, prácticamente muy poco tiempo, será cada 20 minutos. Pasa el tiempo y el punto de retorno se acerca rápidamente, tal vez en menos de 10 años. Existen soluciones para todos estos programas. Es solo un asunto de deseo y elección individual y colectiva. Cada minuto que pasa sin nuestra decisión de actuar es un precioso minuto perdido. Hermano, yo les pregunto ahora si es importante que luchemos por nuestro planeta, si es importante que luchemos por nuestra humanidad, si es importante que luchemos por nuestros derechos humanos en este país y en todos los países de este mundo, de este planeta, que significa que tenemos que salvar a nuestro planeta. Nosotros, nuestros hermanos mayores nos ayudan, pero nosotros somos los responsables de salvar a nuestra madre tierra. Porque las catástrofes naturales son duras, hermano, y van a ser más duras cuanto más daño haga el hombre a esta madre tierra que ama a sus hijos y que sigue gimiendo y llorando de dolor. Está en nuestra conciencia, hermano, el saber elegir. Yo ya elegí, hermano, hace muchos años, hace 34 años que estoy misionando por la humanidad. Siempre he trabajado para mi familia,
mis hijos, mi esposa, pero siempre he tenido tiempo para salir a trabajar por mis hermanos, a diferentes lugares, de donde me llaman para darles una charla, para darles un conocimiento o las verdades que están tapadas. Ahí voy a estar, hermanos, y ahí voy a estar, y vamos a estar todos los contactados con nuestros hermanos mayores, todos los contactados y misioneros de humanidad por la Hermandad Blanca, Cósmica Universal de la Luz. Vamos a estar en todas partes, hermanos, y en este momento le estamos ofreciendo que se tomen de nuestra mano para que juntos podamos llegar a la nueva humanidad espiritual en cuarta dimensión de conciencia que nos anunció Jesucristo, nuestro querido hermano mayor, a quien muchos no le creyeron y a quien crucificaron porque no lo comprendieron. Entonces, hermanos, nosotros somos los pequeños Cristos. Somos pequeños Cristos en acción, pequeños Cristos del amor universal por nuestra humanidad. Que el profundo amor de la conciencia cósmica los bendiga a ustedes y a vuestras familias, queridos hermanos todos, a luchar como misioneros del amor universal ahora. Pobre de aquel que se crea bueno porque no va a tener tiempo para cambiar. Pobre de aquel que se crea maestro porque no va a tener tiempo para aprender. Hasta pronto, queridos hermanos, para que sigamos conversando.